Hola, hola, muy buenas tardes amigos de Arte en tus manos. ¿Me confirman por favor si me están escuchando? Hola, hola, voy a saludar por aquí para que me digan si me están escuchando. Creo que apenas está iniciando. Llevamos como 39 segundos al aire y todavía no aparezco. Ah, ya aparecí. Hola, Carolina Rendón, muchísimas gracias. Por aquí nos está saludando. Mario Banaco también. María Luciano, Viviana del Pilar, mil gracias por la compañía. Omaira Ardila, abracitos para ti, Omaira. También voy saludando por aquí a Yeya Villegas, Lelis Muñoz, Aleida Marín. No, a ver, Mariana Rivera, que no me voy a saltar a nadie porque los voy a saludar a todos muy rapidito. Carolina Capricornio, abracitos para ti Carolina. Liliana Ramírez también nos saluda por aquí, besitos para todos. Luz Dari García, Eva Manualidades también, Luz Elena, abracitos para ti Luz Elena, esperamos que tu mami se recupere pronto, besitos para todos y abrazos. Manualidades Artes Iván, bueno, creo que allí saludé a los primeros que vi en el listado, por decir así, se suman más. Xiomara, Blanca, Magdalena, Fanny, Gladys Parra, Lili Domo nos saluda desde Bogotá, Adriana Abella, Consuelo Incapié. Bueno, besitos para todos. No los puedo saludar porque es que después ustedes vieran cómo me dan de garrote los haters. Los que no nos quieren. Los que no nos quieren después están regañándome. Entonces por eso, pero vamos a ir interactuando. Hoy Sam me acompaña pero desde la parte de atrás. Hola amigos, ¿cómo están? Porque mientras voy a grabar hoy, mientras voy a mostrarles el video, lo que vamos a hacer hoy, entonces no puedo leer, responderles y trabajar al mismo tiempo, ¿listo? Yoleida también nos saluda, gracias Yoleida por tu apoyo, a Carmen Chávez también, a Zulimar, Maribel, Anabel, Judy Gutiérrez, mil gracias a todos por su compañía, por su apoyo. Tenemos en este momento 88 personas acompañándonos. Ya vamos a empezar con el trabajo. Hoy, ¿qué les tengo? Bueno, cuando son directos no les puedo hacer trabajos muy complicados porque me demoraría 2, 3, 4 horas aquí. ¿Listo? Y es mucho tiempo, la verdad. Entonces les voy a compartir algo sencillo pero bonito. O segundo, si les hago un trabajo muy grande, entonces lo que va a pasar es que me va a tocar partirlo en partes, o sea, parte 1, parte 2, parte 3, y así se me pierden, y a mí me gusta la verdad compartir en un solo video, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Por aquí te saludan Sam, te saluda Carolina Rendón. Hola, buenas tardes. Denis Josa. Denis Josa nos saluda desde Ecuador. Y esos likes, sí, por favor, esos likes, por favor, para que empiece el algoritmo de YouTube a recomendarnos y otras personas nos acompañen. Bueno, vamos a empezar. Todo se escucha bien, la música se escucha bien. Nos dejan por favor el mensaje para saber si nos están escuchando bien. Esta introducción, les puse un poquito de música, si se escucha o cero, solo mi voz. O si está muy duro, me dicen si está muy fuerte la música y ustedes qué deciden, ¿listo? ¿Qué se me llama esto? Es que te estás allí, mira, ahí estás. ¿Sí? ¿No se ha seguido moviendo? No se ha seguido moviendo, te tocaría salir y volver. Ven, espérenme por favor que aquí estoy con una pequeña fallita técnica, pero volvemos a entrar. Si se te queda quieto, vuelves y entras. Ahí, mírate allí. Creo que me quedé hasta quieta, congelada. No, ahí está bien. Sí. Si ves que se te queda quieto, te sales y vuelves y entras. Lo que pasa es que Sam está desde el celular. ¿Listo? Entonces cuando vean de pronto, si está muy quieto el chat, ahí comentó Viviana del Pilar. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo nos funciona el chat para que podamos interactuar. ¿Se escucha la música mucho, Adriana, o está bien? Tú me dices si está bien. Dice, se escucha la música. Bueno. Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver. Está muy bien la música, gracias. Bueno, vamos a empezar. Ay, Dios mío. Ya se me iba a embolatar mi pieza. Voy por acá de nuevo. Entonces, aquí voy a
como pueden ver, mi mesa de trabajo. Me comentan todo el tiempo, por favor, si sí me escuchan. ¿Listo? Si sí me escuchan. Vamos a ver ahí. O si la música está muy fuerte, también me dicen. Entonces, hoy vamos a trabajar unas esferitas, vamos a reciclar un poco y vamos a utilizar también esas piezas de tela que a veces me dicen tengo muchos retazos, no sé qué hacer con ellos, entonces hoy vamos a empezar a trabajar. Voy aquí a tener, pueden ir mirando las piezas que les voy a compartir y esto es el trabajo de hoy. Vamos a ver, allí se ve. Bien, ¿listo? ¿Mucha luz o está bien? ¿Está cierto? Bien. Bueno, entonces lo que vamos a necesitar son piecitas de cartón, cartón normal, ¿sí? Pueden ser cartón, pueden ser tapas de frascos de productos que se utilicen. Lo importante es que esta va a ser como la base o el soporte de nuestro trabajo. Entonces, este tiene una medida de 9 centímetros. 9 centímetros que lo saqué yo de mi portavasos. Yo dije, los quiero hacer de este tamaño. Entonces 9 centímetros hay de aquí a aquí. Vamos a sacar una pieza, 2 del personaje y una para el gorrito, una para la cara. Estos son los bigotes y por aquí les tengo unas cascaritas para los ojos. Vamos a ver que yo ahí lo escucho como duro. Para los ojos. ¿Listo? Estas cascaritas son más grandes, yo las corté con unas tijeras que sean muy filudas, muy puntudas. Entonces estas tijeras se las recomiendo siempre tener. Y también vamos a utilizar cordón dorado, este de 2 milímetros, 25 centímetros. Necesito para cada esfera. Bueno, aquí empecé con el Santa. Pero son más personajes. Entonces les doy opción. Después del Santa, ¿qué les comparto? Tengo pingüino, muñeco de nieve, reno y Grinch. Díganme cuál sigue después del Santa para trabajarles luego ese. Miren, aquí anudé. ¿Listo? Tengo la silicona lista. Tengo la silicona ya en este momento para empezar a trabajar. Voy a quitar estos alfileres y empezamos. ¿Qué dicen por allí, Sam? Dice Rosaiela Vega, dice que un hermoso proyecto. Gracias, muchas gracias. Bueno. Y Adriana Lanchín dice que un muñeco de nieve, por favor. Que sigue el muñeco de nieve. Bueno, vamos a ver, ustedes van opinando y nosotros les vamos dando gusto. Bueno, empiezo con qué. Voy a empezar pegando el hilo. Listo, otro material que es importante, un pompón, ahí se los pongo, y trencilla. Por aquí la tengo. Yo les voy poniendo los materiales, igual ustedes saben que después en la descripción se las dejo completa. Entonces aquí voy a iniciar pegando este hilo. Vamos a ponerlo aquí, no irme a quemar y en vivo menos, porque si me quemo de pronto sí se me sale una palabrota, entonces vamos a evitar eso. Entonces aquí pegué el hilo de primero. Esta es la parte de atrás de la esfera. Y ahora voy a pegar una de las piezas. Aquí yo voy a utilizar en esta ocasión mucha silicona. No voy a coser como otras veces. ¿Listo? Entonces aquí lo que hago es poner la silicona y pegar la pieza trasera. Si de pronto en algún momento me dicen, ay Lili, pero es que yo los quiero coser. Pues si los quieres coser, entonces no sacas la pieza de la tela tan a ras, sino que le dejas unos 3 milímetros, 5 milímetros y entonces podrías coser el contorno. Bueno, esta es la parte de atrás. Ya ahí me quedó trabajada la parte de atrás. Ahora voy a pegar la parte del frente. Voy a ir trabajando hoy más rapidito porque en los en vivo siempre no se demora y no quiero demorarlos mucho. ¿Listo? Miren, ya pegué esta. Aquí ya están las piezas. Lo que les digo, si quisieran coserlo, entonces lo cortan un poquito más grande y empiezan a hacer puntada festón por todo el contorno y les quedaría cosido. ¿Listo? Yo esta vez no lo voy a hacer por el tiempo. Entonces miren, aquí ya quedó la base del Santa. Ahora voy a poner lo que corresponde al rostro.
Listo, lo puedo poner un poquito más arriba para que la barba me quede más grande. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas personas nos están acompañando? Bueno, aquí vemos 62 personas y acá están saludándose entre ellas. Ah, sí, es que la comunidad ya ellas son amigas, ya ellas hablan, son comayes. Entonces, aquí vamos. Ay, Dios, espérate que tengo que tener en cuenta, miren aquí lo que yo tengo que tener en cuenta el hilo, no puedo ir pegando en cualquier lugar. Listo, pero no importa, ya lo corregí, porque tienen que quedar derechas las cabecitas. ¿Listo? Entonces allí vamos. Perfecto. Y aquí están los bigotes. Los bigotes corté 2 piezas. 2 piezas, si quieren las cosen o si quieren las pegan como voy a hacer yo. ¿Listo? Entonces aquí tengo 2 piecitas. En los moldes que yo les dejo, estos son los moldes, pero ustedes saben que yo normalmente los comparto en el blog y allí está la cantidad de piezas que necesitan, ¿sí? Yo les dejo noticas, entonces es muy fácil para ahora descargarlos en el blog. Entonces aquí, como no tengo tiempo para coserlos, voy a pegar los bigotes. Entonces le voy a poner un poquito de silicona aquí y lo pego. Hoy sí no voy a usar nada de cámaras rápidas porque hoy me toca todo desde el principio. Y para que el otro bigote me dé como más volumen, entonces le voy a aplicar la silicona. Siempre con cuidado. Lo pueden hacer con silicona líquida, ¿no? Las personas que les da de pronto miedo quemarse con la silicona caliente. Bueno, y así miren que me da más volumen. Que no les dije, entre los materiales es el pompón. Yo le compré un mini pompón a la nariz, porque para hacer esa mini nariz pueden utilizar no solo mini pompones, sino de estas esferas acrílicas o también de madera, o hacerla en porcelana fría. Listo, en porcelana fría salen perfectas. Entonces aquí le voy a aplicar un poquito y pego. Esta nariz no es del mismo color de la piel, por decir así, del Santa, pero eso no se preocupen, que con un poquito de rubor lo arreglamos. ¿Listo? Voy a pegar también los ojos. Voy a ponerle silicona caliente y acá el otro, y dejo que enfríe un poquito porque si no se me derriten. Entonces, para que vayan viendo cómo va quedando. A ver, ¿qué comentan? Carolina Capricornio dice que eres crack con la pistola de silicona. de todas las veces que me he quemado, porque sí que me he quemado. Ustedes han visto a veces que ando con curitas, con cosas así, porque, oh Dios, cómo me quemo. Bueno, aquí pego la cascarita y aquí la otra. Espérate que se me andaba untando. Se me estaba untando de un poquito de silicona, pero no importa. Cuando se seca un poquito, uno la corre hacia el ojito o hacia la pieza y eso le ayuda a tapar a uno las imperfecciones de la silicona. Bueno, aquí ya. Y estoy pensando en las cejas. Listo, en las cejitas del Santa. Entonces aquí vamos a ver dónde va a ir el gorrito. No se van a ver mucho las cejitas, pero bueno, hagámoslas porque después me dicen que andan sin cejas. Aquí estoy utilizando el bolígrafo termoborrable. Listo, yo creo que lo voy a dejar con el bolígrafo termoborrable y ya luego cuando tenga, ahora les voy a mostrar cómo coso igual, ¿no? Pero para no demorarme con el Santa, le hago las cejas y le voy a pegar el gorrito, mejor así. Miren que no se notan mucho las cejas, pero igual a veces hay que hacerlas porque me dicen, ay Lili, no tiene cejas. Entonces las voy a hacer. También lo pueden hacer si no lo quieren coser las cejas, pueden utilizar de estos micropunta que les ayuda a dibujar, o pintura. ¿Listo?
Entonces aquí voy a pegar. ¿Qué sigue entonces? ¿Muñeco de nieve? Estaban pidiendo Grinch, estaban pidiendo Reno, Bueno, muñeco de nieve. igual creo que los voy a alcanzar a hacer todos. Pero vamos a ver qué orden. Ahorita miro qué orden. Entonces aquí voy pegando el gorrito. Cuando se les pegue la silicona, inmediatamente no la quiten. Dejen que se enfríe un poquito y ya luego es más fácil quitarlo. ¿Listo? Viviana El Pilar dice que qué hermoso queda y que es económico. Sí, estos salen económicos. Miren, ya cuando se seca, alan la silicona y se le quitó la mancha de la silicona al muñeco. Ahora voy a poner la trencilla. Ven que así va quedando el rubor. Creo que ya está el rubor. ¿Me haces el favor para ahora ponerle rubor? Esa es la trencilla que voy a utilizar, una trencilla dorada. Entonces la voy a pegar así por todo el contorno, por todo ese contorno. Eso, muy bien, gracias. Entonces este es el rubor. Yo utilizo un rubor normal. Este es fucsia, el mismo dice por acá, fucsia, rubor, fucsia. ¿Listo? Entonces allí, este me gusta mucho y esta es una brocha de espuma y también permite que uno pueda aplicarle el Carolina color. Rendón dice que si le puede poner guata delgada después del cartón. Ah, claro, claro, pero entonces ahí sí tienen que agrandar un poquito lo de las telas, porque la guata nos sube y entonces al subirnos nos va a quedar las telas como cortas. Entonces sí se puede poner la guata para que dé más volumen, pero entonces eso, tienen que tener en cuenta que las piezas de las telas las tienen que cortar un poquito más para que nos tape la guata. Bueno, no me demoro más aquí. Esta es una brochita que esta es una brocha de silicona muy buena. La consiguen donde venden maquillaje y así evitan quemarse en los deditos. Bueno, aquí voy a empezar a poner, porque voy a poner la trencilla. Saludos de Rocío Saldaña. Gracias, Rocío, abracitos para ti, que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Desde México. Ay, Dios. Bueno, vamos poniendo, que ya me iba a quemar. Estoy poniendo la trencilla para que no se vea el cartón. Miren que esto nos ayuda y no se ve el cartoncito. Ahí vamos. Vamos pegando y vamos poniendo la trencilla. ¿Listo? Quedan como galletas, o sea, si ustedes las miran, ellas quedan un poco artesanales y quedan como si fueran galletitas. Esta tela que estoy utilizando, la blanca, es fleece o bambino, o también le llaman polar. Entonces es más porosita y es suave. Sulimar Cecilia dice que esa trencilla le da mucha luz al proyecto, que queda vistosa, que Sí. queda bonito. Así es, y vienen de muchas, ¿no? Ahora les muestro, por ejemplo, el verde del Grinch, que viene de muchos colores y hace que se vea el trabajo muy bonito. Bueno, Cira Iriarte, que saludos desde Barranquilla. Edith Torres también dice que saludos desde Chile. gracias por acompañarnos, gracias. Bueno, si me ven temblando no es porque de pronto tenga algo yo que a veces se preocupan, no, es porque me da miedo quemarme con la silicona, entonces me tiemblan las manos, pero no es por nada malo, ¿vieron, chicas? Que a veces cuando me ven temblar se preocupan. Listo. Bueno, ahí vamos y le voy a pegar el pomponcito. Miren que aquí viene el pompón. Dice que cuánta cinta debe ser la trencilla, se refiere que cuánta se utiliza. Bueno, más o menos yo te calculo que unos 25 centímetros por cada uno. ¿Listo? Unos 25 centímetros. Miren, aquí ya quedó el Santa. Ahí lo pongo. Miren, así ya quedó el Santa. No tiene, si quieren, y tienen copitos de nieves y botones decorativos, todo, vale. ¿Listo? Todo se lo pueden poner. Miren cómo queda a los lados. El pomponcito acá tapa imperfecciones de la trencilla y el colgante. Le ponen más rubor si quieren también. Y aquí le puse más a la nariz para que no se me vea tan pálido.
Y yo luego, creo que a este Santa sí le voy a hacer las cejitas con el marcador, porque con el... no se nota casi. Ah, me falta una cosa, yo tan ordinaria, igual no se van a ver las cejas. Me falta una cosita. Me falta este peluche. Si no encuentran de este, no se preocupen. Venden boas también, se llaman así, boas. Y si no las consiguen, recuerden que yo les he enseñado a hacerlos. Entonces, para que me queden bien lindas esas esferitas. ¿Listo? Entonces voy a cortar aquí. Voy a ver qué pasó con la música, que se me quedó callado el del reproductor. Se aburrió de escucharse, no, ese no suena. Entonces vamos a ver si empieza otro. Vamos a ver si empieza ahí. De pronto aquí Viviana Poloni González dice que si solo lleva bigote, no barba. Y esta es la barba. Eso iba a decir, es la parte blanca, es la barba. Sí, ahí está la barbita. Para que vayan mirando, esa es la barbita. Entonces aquí les voy a poner este peluche. Si lo ven muy grande, pues entonces compran unos más pequeños. Hay unas lanas que se llaman lanas barbas. Podrían conseguir de esa también. Entonces aquí le voy a poner la silicona, lo pego y corto el exceso. Parecen galletas, o sea, a mí la verdad me parece que se parecen como galletitas. Y el sobrante lo quitamos. Listo, pero voy a dejar que se enfríe un poquito la silicona porque si no me quemo. Carmen Chávez dice que puede utilizar CDs de base. ¿CDs? Sí, CDs. Ah, sí, claro. En CDs o también en tapas de productos del café y todo, que de pronto tengamos pequeñas o también grandes si los quieren grandes. Estas van a quedar como de 9 centímetros. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos adornos que les hemos compartido en el canal y ya creo que en el árbol de nosotros no nos cabe un muñeco más. Entonces yo le pongo, este es como el tamaño promedio, ¿cierto? Bueno, aquí hicimos Santa. Aquí ya hicimos Santa, ya nos quedó el Santa. Porque ahí nos quedó bien, ¿listo? ¿Ahí se ve? Ya quedó bien, ¿cierto? Sí, ahí se ve, ya lo veo. Bueno, aquí está el Santa, lo voy a dejar por aquí, a un ladito. A un ladito mientras trabajo, les voy a trabajar el muñeco de nieve que me dijeron ahora que el muñeco de nieve. Entonces también tengo las piezas. Se salió, vuelve y entra. Normal, entra como cualquier... Bueno, aquí les voy a ir mostrando. Vamos a ir haciendo otro. Bueno, yo por aquí estoy. Muy bien. Aquí está el gorro del muñeco de nieve. Las dos piezas, el cartón, la nariz y los ojitos. Estas son cascaritas circulares de más o menos 8 milímetros. ¿Listo? Estas sí las compré así como son. Las del muñeco del Santa eran más grandes, ahora les muestro qué tamaño eran más grandes y yo las corté. No quedaron perfectas, pero se ve bien, ¿listo? Entonces aquí vamos a empezar con estos también. Es el mismo proceso, pero quería compartirles varios personajes. Les tengo 5. Ahora les comparto Pingüino, Grinch y Reno, ¿listo? Para que tengamos 5 motivos. Y las personas que nos puedan acompañar durante todo el trabajo, se los agradecemos muchísimo. Bueno. Ahora aquí voy a pegar de nuevo el cordoncito. Sí, se le puede poner guata, Lo que sí hay que tener en cuenta es que si les ponen guata, las piezas de tela deben ser un poquito más grandes porque no les va a tapar la guata y se les va a ver feo. ¿Listo? Entonces, si cortan esta pieza igualita de guata, también como el cartón, y las piezas de atrás y adelante un poquito más grande, puede ser 5 milímetros más grande. ¿Listo? Por aquí está también María Isabel, Teresa Galindo. ¿Ya pudiste entrar? Sí. Llega tarde, pero ahí está Teresa Galindo, bendiciones desde Cali. Muchísimas gracias a todos. Maribel Barbosa manda corazones. Gracias, mil gracias. A Lucero también por allí, estoy viendo que saludan. Bueno, siempre mucho cuidado con la silicona.
Yo soy celosa con ella. Si quieren hacerla con silicona líquida, háganlo. El trabajo se demora un poquito más, pero no se lastima. Yo trabajo es porque es más rápido para mí. ¿Listo? Este también es fleece, bambino, polar. En el Santa, el color rosado, sí es fieltro. Pero el fieltro del que es suave o que le llaman también pañolense. Bueno, aquí ya hice la parte de atrás. Y aquí voy a hacer ya la parte de adelante. Aquí sería la guata si van a utilizar. Les recomiendo guata prensada. Ahora aquí está. Miren lo que les digo, ella queda casi a ras. Y esto que como esta tela es el fleece cede un poquito más que el fieltro, ¿no? Entonces hay que jugar con eso. Aquí pongo la nariz y los ojos para guiarme dónde va a ir la boca. Yo creo que la boca se las voy a enseñar con el Grinch. ¿Listo? Cómo bordar. Miren, así va. Y voy a utilizar el bolígrafo termoborrable. ¿Listo? Este bolígrafo se borra con la plancha, con un secador y no nos queda marca. Entonces aquí estoy colocando las piezas y aquí voy a dibujar lo que sería la sonrisa de mi muñeco de nieve. Jenny Sánchez Gómez nos saluda, dice que es nueva en el canal y que es muy hermoso lo que hacemos. Gracias, Jenny, muchísimas gracias. También está Mac Cajardo, feliz tarde, bendiciones. María Jesús Gómez también nos saluda desde México. Gracias, muchísimas gracias por todos esos saludos. Bueno, aquí yo luego lo voy a coser, porque es que no sé si enseñarles con él, que me da miedo demorarme. Vamos a intentarlo, vamos a ver si de pronto, es que me da demorarme mucho, ya tomarles mucho tiempo. Así quedaría. Ustedes lo pueden pasar con el micropunta. Lo voy a pasar con el micropunta porque el Grinch tiene más trabajo en la boca, entonces lo voy a pasar con el micropunta. Me voy por la misma línea que le hice con el bolígrafo termoborrable. ¿Listo? Lo que pasa es que como esta tela es porosa, entonces a veces hay que repintarlo, pasarlo varias veces porque si no nos queda en el, como en el peluchito que tiene la tela por encima. De pronto después le paso la costura, porque a mí me gustan bordarlos. Aquí la nariz. Rubí Arbeláez dice que también es nueva en el canal. Bienvenida, Ruby. Ruby, besitos, Ruby. Ruby es nueva, a no ser que tenga un homónimo. Sí, yo también soy nueva. Ay, Gloria Inés, besitos para ti, abrazos, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Bueno, aquí estoy pegando. Así, listo. Y recuerden que para los ojos pongo, voy a medir el gorro. Para los ojos pongo un poquito de silicona y dejo que se seque. Bueno. Ahí voy dejando que se seque porque si no se derriten los ojitos. Vamos a ver aquí qué pasó con la música. Es que está el de Noche de Paz y Noche de Paz siempre es como tan suavecito que se escucha lejos, pero vamos a ver si nos escucha un poquito. Venga el ojito. Sí, ya le voy a pegar los ojos. Y aquí el otro. Ahí van los ojitos, ¿listo? Y le voy a pegar el gorro también.
Bueno, creo que este video no va a quedar cortito porque como son varios personajes y los estoy trabajando completos, no creo que vaya a quedar muy corto. Magola Patiño dice, todas somos nuevas, las cédulas son las viejas. Así es. Bueno, aquí vamos. Miren cómo va quedando el otro personaje. Y son económicos porque el cartón, pues muchas veces tenemos cajas en la casa, las botamos, o nos llegan cosas en cajas, las botamos, el vecino a veces le llegan cosas, las bota también. Entonces, ahí vamos viendo. Bueno, ahora voy a pegar la trencilla igual que como hice con el muñeco del Santa. Bueno, aquí, poquito a poco. A mí me parece que quedan como galletas. O sea, como cuando uno va a las panaderías y encuentra las galletas navideñas. Así, tal cual. Este sí se subió un poquito. Vamos pues. Ahí vamos pegando suavecito. Ha estado Vivian de pronto. Vivian se perdió yo creo que el en vivo hoy. No me he fijado. Magolita, a Hassan, La esparra. bueno, ahí ya estamos terminando casi el muñeco de nieve. Bueno, ahí va quedando el muñeco de nieve también. Listo. No irme a quemar, me da siempre cosa de irme a quemar y quemarme en vivo. Ay, no, ay, Dios mío, no quiero. Entonces aquí Liliana Nava saluda. Hola Lilia. Bueno, aquí ya tengo el peluchito también del gorro. Recuerden que venden boas, venden ya listas, parecen plumas, son lindas. Magola Patiño dice, aquí estoy, Lili. Ah, bueno, Magolita. Y Ashley, hoy nos acompaña Ashley con Magola. Saluda fue Adriana Avendaño. Ah, Adriana es de Bogotá, ella vive, bueno, no voy a decir por dónde, pero vive cerca de tu abuela. No voy a decir el barrio, pero voy a decir que vive cerca de la casa de tu abuelita. Bueno, aquí le quité este, le quito el otro y miren cómo va quedando. Este peluche queda como un glaseado, como si fuera merengue, como si fuera un merengue. Mira, y le voy a poner un poquito de rubor para que quede más colorido. Listo. Ya luego yo creo que yo lo bordo la boquita, porque a mí me gusta bordar, pero es para que se den una idea de cómo queda con la expresión de la sonrisa. Y el bordado ahorita se los enseño, no se preocupen que ahorita les enseño bordar, sino que creo que lo voy a hacer con el Grinch. Bueno, siguiente personaje, Pingüino. Ay, yo no les pregunté. Pingüino. Y luego del pingüino, ¿qué hacemos? ¿Reno o Grinch? Después del pingüino, ¿Reno o Grinch? Bueno, aquí vamos. Este también tiene gorrito. Miren los ojos del tamaño que son en comparación a los de el Santa. Son grandes. Entonces, como yo no los tenía pequeños y fui los busqué pequeños y no los sabía, entonces los corté. Eso es lo que les digo a veces. Cuando no encuentren las cosas, ingénienselas. O sea, nosotras somos muy creativas. Nosotras somos dadoras de vida. O sea, le enseñamos a niños que son nuestros y hasta ajenos cuando somos maestras. Entonces podemos tomar toda esa imaginación
y empezar a ver qué solucionamos. ¿Listo? Aquí. Magola Patiño dice, hoy no, Lili, está haciendo tareas con una compañerita. Ashley está haciendo tareitas. Bueno, aquí el pingüino. Voy a poner aquí eso. Aquí el pingüino. Dicen Grish, Reno. Bueno, igual los vamos a hacer todos. Pero ahí está. Ay, gracias. Adriana dice que Reno. Bueno, vamos, ya estamos con pingüino. Y sigue Grinch o Reno, cualquiera de los dos. Ahora miramos para darles gusto. Porque me piden mucho Grinch. Tenemos varios. Recuerden que en el canal tenemos muchos trabajos. Tenemos el Grinch, el muñeco, el dulcero, para la puerta, para el árbol, de estas decoraciones así. Tengo otros videos para que no se los pierdan. Entonces, y nos acompañen. Bueno, aquí al igual que el proceso de los otros, vamos a pegar las piezas de fieltro. Recuerden siempre, cuidado con la silicona. Y para las que me preguntan, ¿con CDs? Sí, con tapas plásticas de tarros de café y eso también se pueden hacer. La base, y si no tienen, si me dicen, no Lili, es que hasta las cajas no las venden, entonces pues toman las piezas, una de guata, la ponen en la mitad, que la guata sea la base, listo, y ponen estas piezas y las cosen alrededor. Y si no quieren coser, pues lo pegan así como estoy haciendo yo, y les va a quedar perfecto sus esferitas. Estas sí son esferas, o sea, yo otras veces en otros videos les digo esfera y los muñecos no son esferas, pero yo es porque los voy a poner en el árbol, entonces les llamo esferas. Rosalía Clavijo nos saluda. Gracias, Rosalía. Rosalía, buenas tardes, Rosalía, bienvenida. Bueno, vamos aquí. Sí, yo hago Grinch porque es que también los Grinch les gusta, a la gente le gusta cuando de pronto tienen un familiar Grinch para ponerlo en el árbol en algún lado. Aquí tengo mi Grinch. Me faltó el pompón del muñeco de nieve. Aquí lo pongo, el pompón. Y aquí está. Miren cómo quedan de bonitos. Me gustan. Y lo que quieran hacer y lo que quieran ponerle, pónganle. Todo está en la creatividad de cada uno, ¿listo? Bueno, ahí va. Este va así. Y esta es la expresión de la carita. Ana Altamar dice que le encantan tus trabajos. Gracias, Ana, gracias. Cinia también está saludándonos. Viviana del Pilar, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, aquí lo voy a pegar. Esta es el mismo rostro que utilicé en el galletero, que es la foto que utilicé para por decir así, promocionar este en vivo, ¿listo? Sino que el galletero yo sí lo cosí todo. Y estas caritas sirven también para esos galleteros, por si de pronto se animan a hacer los galleteros. Recuerden que tenemos a Santa, pingüino y galleta de jengibre. Vamos. Voy Araceli pegando. Mateo nos saluda desde España. Gracias, Araceli, te estás trasnochando, Araceli. Tenemos 7 horas de diferencias. Mil y mil gracias. Magola Patiño dice que el Grinch la representa. No, ay, Magolita, yo no creo, porque tú eres muy linda y a ti te gusta la Navidad y tú nos ves todos los videos, entonces ahí es que el Grinch, de todas maneras, si miramos, el personaje del Grinch es contradictorio a lo que todos piensan, porque el Grinch lo que no quería era a la gente que había sido mala con él. La gente, ¿cómo era que se llamaba? Ay, se me olvidó cómo eran la gente. Ellos tenían un nombre y ellos fueron los que lo abandonaron y le hicieron daño. Entonces el Grinch no quería la Navidad, era por eso, porque la gente le había hecho daño, pero luego amó la Navidad. Julia Martínez nos saluda desde Guayaquil, Ecuador. Dilcia Montoya también nos está saludando. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí tengo el pico, perdón, les interrumpo, aquí tengo el pico. Entonces lo que voy a hacer son 2 piezas. Voy a pegar con un poquito de silicona en el borde, no de la punta, sino de lo que va a ir pegado en la carita del pingüino. Si ven, lo regué un poquito con la misma punta de la pistola, porque solamente
solamente estoy pegando ese extremo, ¿listo? Solo estoy pegando ese extremo. Y luego le pego de nuevo silicona o le aplico de nuevo silicona. Ay, se me fue de más. Y lo voy a pegar aquí en la trompita. Ahí está, sí, ahí está. Por ahora no lo voy a manipular, solamente lo estoy pegando. ¿Listo? Solamente lo estoy pegando. Y voy a pegar el gorro también. Norelis nos saluda desde Barranquilla. Norelis Pérez. Gracias, muchas gracias. También quiero dejar saludos a los miembros del canal, a Ginela, a Adelina, a todos, a María Luciano, a Carolina Capricornio, a todos por su apoyo. Ellos nos patrocinan, nos ayudan mucho sus aportes, porque con esos aportes completamos muchas veces cositas para compartirles. ¿Listo? Entonces mil gracias. Zoraida Parra. Los nombres a veces con los Desde envíos se me Panamá está olvidan. saludando Itzela Batista. Hola Itzela, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos. Ay, se me pegó un ojo. Listo. Pensé que se me había perdido. Bueno, aquí vamos. Voy a pegar los ojos. Recuerden que se aplica y se deja enfriar un poquito porque si no nos derrite los ojos. Aquí le aplico. Y acá. Bueno, vamos así, vamos trabajando. Dejemos enfriar un poquito. Y voy cortando la pieza de peluche porque él también tiene peluche y también tiene pompón y también trencilla. Bueno, si ustedes lo van viendo, de verdad se van viendo como galletitas. Ahora voy a esperar un poquito, no quiero que se me vayan a derretir los ojos. Voy a pegar aquí el borde. Y voy pegando los ojos ahora sí. Pegué el borde antes de la trencilla, pero no importa. Y miren, el piquito yo se lo voy abriendo y nos queda así. Pero todavía no voy a cortar aquí porque me falta la trencilla. Todo ese borde. Voy a dar la medida de la trencilla, cuánto fue exacto, que ahora que me preguntaron fue 35 centímetros, o sea 35 centímetros por personaje. Luz Pineda Naranjo nos saluda desde Montería. Hola Luz, bienvenida. Verónica también está por allí, por aquí alcancé de pronto en un momentico que mire en el chat. Verónica del Carmen. Sí, Verónica hace también parte de los miembros. Bueno, aquí vamos pegando. Recuerden que siempre con cuidado de no irse a lastimar. Bueno, ahí vamos. Más faltaba cuando empezamos, ¿no? Me preocupa mucho el tiempo. Tú tienes que ver el tiempo. Ajá. Para Juliana. Bueno. Ya aquí estoy pegando. Isabel González, buenas tardes, me llamo María Isabel y yo sigo desde hace mucho tiempo
varios de sus trabajos. Gracias, muchas gracias, Isabel. Está Isabel González saludándonos, Eva, Yadi, también. Aquí organizando el peluche, la decoración. Bueno, yo procuro trabajarles rápido, pero a mí no me gustan las cosas como chambonas, como mal hechas. Entonces yo me demoro un poquito. Aquí voy a pegar. Listo, para que se vea bonito, para que se vea bonito. Y acá también. Y le voy a poner un poquito de rubor. Listo, solo falta el pompón de arriba y ya quedó pingüino. Ya saben que pueden ponerle botones decorativos si de pronto quieren ponerle un botoncito decorativo a cada uno de los personajes. Ahora voy a hacer reno. Listo, seguimos con el reno. Manualidades y tejidos Carol. Gracias por tus bendiciones, manualidades y tejidos Carol. Gracias, gracias. Abracitos hasta Bogotá. Por allí normalmente también nos ayudan mucho las moderadoras, ¿no? También ellas nos ayudan a responder cuando preguntan cosas. Allí están. Bueno, estos son los cuernitos del reno, las orejas, el gorro. El reno tiene varias piezas, por eso se puede decir que los que tienen más piezas para el final, porque el reno es el que más tiene. Las cascaritas son de los ojitos pequeñitos, las orejas son 4 en el color café, el más oscurito por decirlo así, y 4 porque son 2 para esta oreja y 2 para esta, y del color claro 1 y 1. Listo, o sea que esta oreja tiene 3 piezas y esta oreja tiene 3 piezas, y las astas tienen 2 piezas y 2 piezas esta otra. Igual la pieza de cartón, la que corresponde al cubrir la trompa y la nariz. ¿Listo? Este tiene varias piezas. Vamos a hacerlo ya entonces para empezar. Si tienes que irte, te vas. ¿Listo? Yo leo por aquí, yo los leo. Me voy a quedar solita, bueno, con ustedes, pero aquí Muchas gracias, amigos. Entonces, ahí los dejo bien acompañados. Gracias, muchas gracias por acompañarme un rato. Que les vaya muy bien. Entonces, bueno, aquí seguimos. Ya, yo las voy a ir leyendo, pero de a poquito, ¿listo? Vamos a ir leyendo, pero de a poquito. Carolina, la señora Klaus no la voy a hacer o no la voy a compartir en este trabajo porque es exactamente igual. Bueno, yo la sacaría, se puede decir que exactamente igual a la que hice en las otras esferas. Entonces, por eso no pensé en hacerla, porque ella me saldría igualita, sino que saldría redondita, así como ella, como estos, pero es igualita. Sacar las piezas es exactamente igual. ¿Listo? Yo te muestro luego, Carolina. Yo te muestro luego.
¿Y ahora? ¿Ahora sí se escucha? ¿Me confirman, por favor, si ahora sí se escucha? Dios. Nada. Está quedando hermosos. Pero no me escucho. Oh, Dios, ¿qué le pasó? Sugerencia. ¿Y ahora? Ya. ¿Ahora sí se escucha? ¿Me confirman, por favor? Ya, si ahora sí ya. Se escucha? Dios. Ahora sí. Nada. Ay, bueno, ahora me están escuchando por esta cámara. Voy a intentar a ver si de pronto cuando cierre esta, si se sigue escuchando. ¿Sí se escucha? ¿Me confirman, por favor? Si ahora se escucha. Bueno, vamos a ver, voy a mirar. Me confirman de nuevo. Vamos a ver si me escuchan. Dios. Bueno, ahora me están escuchando por esta cámara. Bueno, creo que ahora sí. Bueno, seguimos porque si no, nos coge la noche. Bueno, ¿por qué lado se habrán quedado, por favor? Bueno, espero que no haya sido mucho. Si Adriana ya me confirma que quién sabe qué pasó. Ay, Dios. Bueno, seguimos. Si me dijeron que Sam se llevó el sonido. Sí, quién sabe. No, algo pasó con la cámara. Debe ser que está grabando, pero no. Entonces ahora sí, me vuelven a escribir si algo así pasa. Porque preciso, se fue Sam y entonces ahí sí. Bueno, listo, sí se escucha. Bueno, ahora vamos a seguir. Bueno, hice el mismo proceso que con los otros. Pegué las piezas. Igual atrás y adelante, no se perdieron nada. Y la parte un poquito más pequeño es hacia arriba. ¿Listo? La parte de la trompa del reno hacia arriba. Sí se fue Sam, quién sabe qué me desconectó por allí él. Se fue la energía. Entonces por eso fue que se fue el audio. De la cámara de él, casualmente de la cámara de él fue que se fue el audio. Entonces, bueno, voy a pegar, retomamos, reiniciemos. Bueno. Y seguimos. Aquí estoy pegándolo. Muy bien. Y aquí va la nariz. Pero debajo de la nariz también bordado tendría que ir o pintado con pintura o marcador o de punta fina. Podemos hacer la trompita. Aquí le voy a hacer una línea y a esta línea lo hago luego como un 3. Bueno, ya Yadira me dice que también sí, para el reno preciso, pero entonces lo bueno es que para el reno lo que se perdió de pronto la voz era el cartón, el hilo, la parte delantera y trasera. Y ya la trompa sabemos que la pegamos. Aquí todavía tengo la nariz, no la he pegado, sino que lo puse para que se vea qué voy a hacer. Aquí yo hago como un 3. Entonces estoy dibujándole como la trompita al reno. Miren que yo hago como un 3. Luego lo podemos bordar o lo con pintura o con un marcador permanente. Lo ponemos, ¿listo? O bordado. Yo creo que yo después, cuando tenga tiempo, los bordo los que me faltaron, que son este y el. Y aquí voy a pegar la nariz. La tela del reno sí es fieltro, pero fieltro del que es suave, del que muchos le llaman pañolense. ¿Listo? Ese es del que es suavecito. Porque el fieltro original es acartonado. Bueno, aquí está. Voy a pegar la nariz. Aquí. ¡Chao, muñeca hermosa! Me perdona. Mi hija se está despidiendo. Entonces aquí le pongo. Muy bien. Ahora voy a poner también el gorro y la silicona de los ojitos. Lo voy a poner aquí y más acá. Lo que pasa es que el audio de mi cámara es diferente. Creo que el audio de la otra cámara se escuchaba mejor. Pero quién sabe qué le pasó. Me disculpa. Pero ahí sí fue eso. Fue un errorcito de, no sé, de configuración probablemente. Se cansó la cámara. Se cansó.
Entonces ya no quiso escuchar más mi voz. Bueno, ahora vamos a esperar que se enfríe. Vamos pegando el gorrito. Vamos, mientras se enfría allí un poquito, vamos pegando el gorrito. A todos les puse gorro para que se viera como un juego, ¿listo? Bueno. Y vamos a pegarlo. Siempre con cuidado, por favor. Yo tiemblo es por no quemarme en directo, porque, Dios, una quemada no. Bueno, ahí paso, voy a hacer bulla porque está pasando el vendedor del pan y no le voy a hacer publicidad. No le voy a hacer publicidad del pan, entonces por eso voy a hablar más fuerte. Bueno, aquí, Dios, no quieres pegar, no quieres pegar. Bueno, ahí ya pegó este. Este es cascarita redonda, de 8 milímetros, ¿listo? Pues allí están quedando. Le voy a poner también la trencilla. Listo, voy a ponerle todas las cosas que necesite también. Las orejitas las puse doble para que tenga más cuerpo. O sea, esta orejita es la de un lado y la otra pues por supuesto es la del otro lado, pero las puse gruesitas porque quería que tuvieran como más cuerpo. Uy, ya, me salió harta silicona. Estaba aquí. Entonces así me queda, como, le da como cuerpo a la oreja. Y la otra va aquí, que es para decorarla, para que se vea bonita. Listo. Miren, allí va una orejita. Yo creo que para el próximo video me va a tocar adelantarles más cositas, no sé. O si les gusta así, cuéntenme, díganme, ¿les gusta así? Adelanto cosas, porque es que siempre estos videos en vivo son más largos, porque como tiene tantos detalles, o sea, el proyecto puede ser sencillo, pero como tiene tantos detalles, se va alargando. Entonces ustedes me dicen qué tal. Ya me llegó el sonido, dice Yadira. Gracias, Yadira. Bueno, ahí vamos. Y aquí vamos con el otro. Ay, Dios, sí lo pegué. Sí. Aquí. Bueno, estas son las orejitas. Ya me quedaron listas. Ahora las astas, cuernos también le dicen. También son dobles. Por allá la perrita que está llorando, ella no está llorando, ella está avisando que está el señor del pan. Y cuando pasa el de los aguacates y cuando pasa el chatarrero, todo, ella siempre ladra, no está sufriendo, sino que ella es como la alarma de la cuadra. Por si de pronto se pregunta, que en un video me preguntaron que si era que le estaban pegando a la perrita. No, ella le avisa a toda la calle que viene el vendedor. Bueno, para los que están en Latinoamérica saben que es normal, pero las personas que de pronto viven en otros países, que no hay vendedores en la calle, así ambulantes, no es normal escucharlos a los vendedores. Pero aquí en Colombia hay muchos y ellos pasan a toda hora del día vendiendo sus productos. Y Chata, que es la perrita, ella se encarga de hacer ruido como alarma. Bueno, miren, ya tengo las astas. Luego le quitamos la silicona que siempre queda. Gracias, Carolina. Carolina dice que a ella le gustan mucho los en vivos. A mí me gustan, pero la verdad tienen más tiempo. Y entonces no sé si a las personas les gusta o les molesta. Entonces por eso es como la preocupación que a veces tenemos. Que no sabemos si es bueno hacerlos o no. Porque son largos. Bueno, si yo hubiera hecho solamente uno, habían sido 20 minutos. Pero como son varios personajes, entonces por eso nos demoramos un poquito más. Bueno, voy a pegar la trencilla. Y aquí tengo las orejas y
pero le voy a pegar la trencilla para que vaya decorando. Voy a cortar la medida aproximada para pegarlo. Voy a pegarlo también acá, igual que hice con los otros. Cuando ya termine el en vivo, por favor, en los comentarios me dejan si les gustó este tipo de formato, si quieren que les siga compartiendo, así sean trabajos sencillos, si quieren que les siga compartiendo así los en vivos. Si no les gusta, pues pueden decirlo de una manera amable, porque es que hay personas que a veces no tienen tacto para decir las cosas. Yo no soy de cristal, ni me duelen todo lo que me escriban, pero a veces hay personas que sí dicen o expresan las cosas como feíto. Entonces, si les gusta, me dicen, y si no, amablemente me pueden decir, no, prefiero los que ya están grabados. Entonces yo ya entenderé, sin ser groseras o groseros. Sí, pues es por eso. Nosotros hacíamos este tipo de formato cuando fue pandemia, y luego pues como nos ocupamos tanto trabajando, pues ya no lo hacíamos, pero queremos retomarlo. Entonces, si les gusta, me avisan, me dicen, sí, Lili, si me gusta, o bueno, lo contrario, como sea, yo los leo. Bueno, aquí no sé si me salía ahorita del encuadre, espero que no. Listo. Allí, bueno, ya quedó Hoy me tocó todo. Hoy soy camarógrafa, hoy tallerista. ¿Qué más? La de sonido. Bueno, así. Gracias, Magma. Gracias por tu mensaje. Esmeralda, abracitos para ti. Marley, Adriana también. A todos mil y mil gracias. Si les gusta, seguiré trabajando ideas. Recuerden que tienen que ser de pronto sencillas, porque el tiempo, imagínense, en algo complicado, me llevaría parte 1, parte 2, parte 3. Y a mí lo único que me gusta, parte 1, parte 2, parte 3, Terminator, o películas en ese estilo. Los Bridgerton, pero pensar que me demoran dentro de 2 años la nueva serie me tiene pensando. Sí, hay muchas series, me gustan mucho las series, pero cuando me las parten así, ¡uy! Bueno, aquí voy a poner las astas, voy a pegarlas aquí atrásito. Vamos a ir pegando las astas también. Voy a pegar por aquí y la otra. Por aquí los voy pegando. Ahí sí están viendo, no lo estoy tapando con la... bueno, sí, ahí creo que sí. Y así van quedando. Esta orejita va acá. Y la voy a pegar sobre la trencilla. Miren, así. Creo que allí se ve. Sobre la trencilla. Y acá la otra. Bueno, cuando se fue el sonido, hasta la música la quité, pero es que fue que me dio, se demoró mucho. ¿Será que se me demoró mucho? Ay, Dios mío, me van a ahorcar. Cuando se metan al video y vean que me quedé muda, me sacan del video, ahí sí, ya no vamos a ver más a Lili. Bueno, y el pompón, ay sí, y el pompón también. Miren cómo queda el reno. Tiene varias piezas, pero queda bonito. Al reno también le puse gorro y le puse pompón. Entonces allí vamos. ¿Listo? Voy a mirar en la cámara cómo se va viendo. Hola, Luz. Bienvenida. Bueno, vamos mirando por aquí donde lo voy a poner. Pongámoslo aquí a un lado. Listo, ahí van. Reno, pingüino y Santa. ¿Listo? Ya luego les voy mostrando todo completo. Ahora tengo Grinch. Con este terminamos. Ojitos del Grinch. La nariz.
Los ojos son las mismas cascaritas que utilicé para el Santa, pero igual también me tocó cortarlos porque los necesitaba más pequeños. Y aquí vamos. Vamos, vamos. Bueno, ya es el último de los 5 personajes que les dije que les iba a compartir hoy. ¿Listo? Espero que se haya mucha ayuda a aquellas personas que a veces trabajan la Navidad, que le saquen mucho provecho. Bueno, al reno no le puse rubor, pero si quieren le pueden poner un poquito de rubor para que no se vea tan pálido. Ahí quedó con un poquito de rubor, listo. Creo que el Grinch no tiene rubor. Al Grinch le pongo rubor, viene y me asusta. Bueno, vamos a ponerle. Gracias, Yadi, gracias. A mí me gusta, la verdad. Pero cuando son trabajos más complejos, el tiempo no da. O sea, porque tocaría hacer un video de 3 horas. Y 3 horas, la verdad, ustedes que nos acompañan, de pronto en un en vivo alguien nos acompaña, pero si ustedes están buscando un proyecto y el proyecto dice 3 horas, ténganlo por seguro que no entran a verlo. Dice, uy, Dios mío, ¿no? ¿Qué 3 horas de mi tiempo? Entonces, por eso no hago proyectos de pronto que sean más complejos. Pero aquí vine, 5 esferas. Yo pensé que me iba a demorar un poquito menos, pero no, pero igual está bien. Estoy acompañada, o sea, 55 personas están con nosotros en este momento. Entonces me siento acompañada. Bueno, aquí vamos con el famoso Grinch. Voy a pegar el frente. Miren que en cuanto a silicona, empecé con una barra. O sea, empecé con una barrita. Yo utilizo las barras gruesas porque mi pistola es de barra gruesa. Y se puede decir que me alcanzó para las 5 esferas. O sea que con una barra de silicona nos alcanza para las 5 esferas. Bueno, aquí vamos. Este es el gorrito, ahorita se lo pongo. De estas piezas, en los moldes que les voy a compartir en el blog, tienen medidas, por ejemplo, de las piezas más grandes, pero las que son muy pequeñitas, por ejemplo, estas que son tan pequeñitas, no le puse medidas, pero digamos que son como 2 centímetros, 1 centímetro, o sea, son piezas que son muy pequeñas para ponerle medidas, ¿listo? Entonces, por eso no le puse. Aquí está el gorro. ¡Ay, me faltó el peluche! Ahora le pongo el peluche al reno porque me faltó y no se me puede quedar sin peluche. Bueno, aquí está. Y voy a empezar también a mirar cómo le voy a hacer la expresión de la sonrisa. Aquí van los ojos. Cuando corten y tengan las piezas de manera ordenada. Miren que yo he sacado cada cosita con sus piezas y así evitan que se les pierda. Bueno, ahí van los ojos. Ahí van a ir los ojitos. Entonces los voy a pegar. En realidad van así. Porque yo utilizo el alfiler para no quemarme. Ay, se me salió. Bueno, esto era para no quemarme, pero me traicionó. Se me pegó en la uña. Pero bueno, está bien. Aquí peguémoslo. Y el otro acá. Ya las leo. Espérenme un segundito, pego esto. Porque si me pongo a leerlas me quemo. Y aquí está el otro. Entonces me ayudo con los alfileres. Si vieron, me ayudo con los alfileres para pegar las piezas. Si quieren la cosen, pero yo les recomiendo así, pegadito queda bien. ¿Listo? Bueno, así pegado queda bien. La nariz va a ir ahora aquí. Y tengo que hacerle la expresión. Tengo que hacerle la expresión de la sonrisa. Pero aquí voy a poner los ojos, un poquito de silicona. Recuerden que como son plásticos, si lo pego de una se me derriten. Entonces aquí estoy. ¿Se me volvió a ir la voz? Ah, no.
Bueno, me avisan si se me va si se va el audio. Si se va el audio me avisan. Bueno, voy a ir pegando el gorro. Voy pegando el gorro. Bueno, así. Voy pegando el gorrito. Listo. Todavía la nariz no. No se preocupen por la nariz. Y aquí pego la cascarita. Y aquí la otra. Si no tienen de estas cascaritas, cortan fieltro. O sea, cortan piecitas de este mismo, de color negro. Y entonces eso hace que puedan hacer la pieza negra. ¿Listo? Ahí ya les quedó la expresión de los ojitos del Grinch. Bueno, recuerden regalarnos su me gusta, que es muy importante. ¿Listo? Es muy importante que nos regalen su me gusta para seguir creciendo en el canal. Bueno, por ahora este va así. Y en los moldes yo les muestro cómo es la expresión de la sonrisa, pero ustedes deciden si quieren esa o si quieren otra. Entonces yo aquí tengo de nuevo el bolígrafo termoborrable y voy a empezar a dibujar la expresión de la sonrisa. Tengo la nariz allí, todavía no la he pegado. Y voy a empezar a dibujar. Hago una línea recta. Luego hago como una V, pero como abierta. Una V como abierta. Luego hago otra V, pero más larga. Así. Ay, yo ya iba a silbar. No sé por qué. La hago así y un palito y una Y. ¿Listo? Y al otro lado lo mismo. Me voy acá. Lo llevo listo, el palito y la Y. Eso le hace la sonrisa del Grinch, que es toda así, toda traviesa. Bueno, ahora entonces voy a tomar hilo y aguja para empezar a coser. No se preocupen por los nuditos, yo le hago nudo en la punta. Puse 2 hebras por el ojo de la aguja. 2 hebras las introduzco y las llevo hasta la punta y le hago el nudo. O sea que me quedan en total 4 hebras. Esto es para no tener que repetir, ¿listo? Esto es para no repetir en la puntada. Entonces voy a empezar, aquí lo introduzco. Esto es lo mismo que vamos a hacer con los otros personajes, sino que por el tiempo no puedo bordarles todos. Entonces aquí si quieren alan y miren que él entra, porque como el fieltro es más poroso, permite que el nudo entre. Ya luego me voy para la otra sonrisa, para donde está la Y, y voy a empezar a bordar la sonrisa del Grinch. Listo, allí ya empecé. Aquí empiezo. Lo podría hacer, de pronto hay alguien que me dice, ay Lili, ¿por qué no lo bordaste antes? Sí, lo podría haber bordado antes, la verdad sí, pero a mí me gusta todo difícil, todo. No mentiras, no mentiras, a mí no me gusta todo difícil, pero lo que pasa es que a mí me gusta dibujar y que me quede centrado ya en el dibujo. Y a veces cuando uno dibuja antes o cose antes, pasa que se equivoca o le queda torcido o chueco o lo que sea. Y ay, me gusta hacerlo así como les estoy enseñando hoy. Pero si quieren hacerlo antes, perfecto. ¿Listo? Háganlo. Aquí entonces voy bordándolo. Me perdonan, pero esta parte yo creo que va a ser la más demoradita de todos, pero es que les quería mostrar, ya que no lo hice en el muñeco de nieve ni en el reno, les quería mostrar entonces con alguno. Y pienso que cerrando con broche de oro con el Grinch. Listo, las puntadas pueden ser amplias. Por eso
pongo varios hilos. Yo no utilizo hilos especiales, que a veces las personas me preguntan, Lili, ¿qué hilo usas? Yo uso hilo normal, o sea, hilo de costura, de modistería, que sea bueno, pero hilo normalito, ¿listo? Yo voy metiendo, no llevo un orden. Aquí es porque voy en este sentido, entonces voy a hacerlos aquí y luego continúo y remato al final. Y como vieron, yo solamente pegué en la circunferencia, solamente acá. Yo no pegué en el centro. Entonces eso deja que el hilo pase suave por todo el fieltro. Bueno, ahí voy. Listo, ahí vamos, miren. Pronto puntadas más amplias, puntadas más pequeñas. El hecho es hacer la expresión que nos quede gracioso. Bueno, ya estoy terminando. Vamos dándole ya los últimos retoquecitos y listo. Y así ustedes hacen muñecos originales. Por ejemplo, para vender, tenemos muchas personas que venden, no solo en Colombia, en muchos países venden estos proyectos, les va muy bien. No solamente se entretienen, sino que empiezan a tener unos ingresos extras, unos ingresos importantes para su casa, para su familia. ¿Listo? Entonces yo pienso mucho en eso. Bueno, aquí estoy terminando. Y así voy a terminar para las que me preguntan por el nudo. Aquí estoy terminando en la Y. Y voy a sacarlo lo más que pueda en el punto. ¿Listo? Y aquí me ven anudando. 1, 2. Le hice círculos a la aguja. ¿Listo? Voy a intentar meter el dedo. 1, 2. Empujo la aguja. Y halo. Luego me ayudo con mis dedos. Y luego introduzco de nuevo en cualquier lugar el hilo. Y lo saco en otra de las puntadas. Lo puedo sacar. Y corto. Listo. ¿Dónde están mis tijeras? Listo. Así me quedó la sonrisa de mi Grinch. Si quieren pueden hacerle reborde en los ojos también. Y aquí le voy a pegar la nariz. Bueno, vamos a pegar aquí. Me quedó como si estuviera loco el Grinch. Quedó como locato. Pero bueno. Ahí. Voy a pegarlo aquí. Es que eso era como lo que les quería mostrar. O sea, así cosen el muñeco de nieve. Así cosen el reno, que yo lo más probable es que ahora lo haga. Voy a ponerle de borde. Compré esta trencilla en color verde para que me realce mucho el Grinch. Entonces lo voy a poner aquí, igual como hice en todos los otros trabajos. Y le voy a pegar también su pompón, su peluche, para que quede bien terminado. Ay, no les puse más música. Voy a ver si la encuentro fácil. Vamos a ver si la encuentro fácil y les vuelvo a poner la música. Vamos a ver si de pronto me deja. Bueno, ahí. Que no se vaya a ir la voz otra vez. ¡Ay, no! Me desmayo. Bueno, vamos a pegar. Por todo el contorno, para que nos quede bonito. Miren que la verdad quedan como galletas. Debería de ponerle algo como así. ¿Ustedes qué piensan en el nombre? Esferas tipo galletas en fieltro para Navidad. Algo así. Bueno, voy pegando.
vamos haciéndolo así. Le hacen un poquito de fuerza para que la trencilla pegue mejor y quede pegada al cartón. Bueno, ahora sí terminé, pues terminé esta partecita del Grinch. Bueno, así queda. Con la espátula, con esta brochita de silicona, ella nos ayuda a que quede mucho mejor trabajado, mejor presentado. Limpian su mesa también, a veces es bueno tener su sitio de trabajo limpio. Aquí le voy a poner el peluche, que me faltó también al reno. Lo voy a cortar también para pegarle al reno, porque no me puede quedar el reno sin el peluche. Bueno, aquí le voy a poner a los dos caritas navideñas. Vamos a por aquí. Vamos por aquí. Para que el reno también quede con su decoración. Sí, Arluz, puedes hacerlos con los CDs, puedes hacerlo con tapas plásticas de, por ejemplo, de café, puedes hacerlo con cartón. O sea, yo lo hice con cartón. ¿Por qué? Porque ya no tengo CDs. O sea, tendría que conseguir. Y estos también son más pequeños. El CD, el tamaño del CD es 12 centímetros. Y estos son de 9. Entonces también depende de qué tamaño los quieras. Si los quieres más grandes, con los CDs está bien. Si lo quieres pequeño, entonces así en cartón. Bueno, ya vamos casi terminando por aquí. Listo. Vamos poniéndolo. Recuerden que este peluche se llama lana ovejera, y si no lo encuentran pueden comprar boa o peluche normal y hacer las boas. Las boas se hacen enrollando. Yo les he enseñado en otros videos cómo se enrolla. Y empezó a llover, chicas. Vieran que empezó a llover, qué rico, porque refresca la noche. Yo les he enseñado cómo se hacen las boas. Quedan muy bonitas también. Bueno, ahora sí se está acabando esta barra de silicona, pero rindió para las 5 esferas. ¿Listo? Bueno, aquí le estoy pegando. Ay, Dios, la silicona empezó a pegarse en mi mesa. Así. Le voy a poner arriba. Aquí me estaban diciendo para un próximo envío la señora Noel y la galleta de jengibre. Bueno, voy a mirar qué otro personaje. Podría ser un oso, pero todo depende. Si a ustedes les gusta, de verdad, si a ustedes les gusta, si comparten el video, si dejan los comentarios después del estreno, o sea, todo eso cuenta, porque si lo hago. Yo sé que muchas me van a acompañar, muchas de las que están aquí me van a acompañar. Pero la idea también es que quede en el canal y que de verdad guste. Entonces eso es lo que a mí me preocupa a veces, que si gusta, pues yo lo comparto. Pero si de pronto dicen, ¡ay, ya! Otras caritas, pues ya las había hecho. Ustedes saben que a veces la opinión de algunos es cruel. Es cruel, pero allí vamos. Bueno, ¿qué me le falta al Grinch? No, Grinch no le pongo color.
Al gris no le pongo color, pero como quedó de bonito, me gustó. Voy a ponerlo acá. No, así está bien. Así quedó. Bueno, estas son como 3 caritas. 3. Miren que a este yo le abro la boca. ¿Se acuerda que le hice el efecto para que quede abriendo la boca? Que todos quedaron con el pompón, todos quedaron con el peluche en el gorro. Ya saben cómo bordar. Yo voy a bordar ahora estos dos, que no se me van a quedar así, porque para la foto los quiero bordados. Pero yo creo que así quedaron bien. Bueno, díganme allí cuál es el favorito. ¡Ay, un cascanueces también! Yo no les digo las esferas ni galletas, les digo caritas navideñas. Caritas navideñas, Magola puede ser. Y en las etiquetas del video igual pongo. Espérense, voy a ir al editor para que me deje acomodar, que me queden y se vean todas. Porque es que allí, así, que se vean todas. Es que estos quedaron un poquito más grandes. El reno queda un poquitín, porque como tiene orejas, los cachitos, todo, entonces quedó así. Voy a poner aquí que no sé esto porque no funciona. ¿Por qué separan las canciones? Yo quiero que las canciones suenen. Vamos a ver este. Vamos a ver. Bueno, allí están esos corazoncitos, muchas gracias, ya lo compartí, todos dicen que gracias, Marín Banaco, Zuleima, la carita de la abuelita. Bueno, vamos entonces, yo estoy trabajando otro proyecto, me voy a poner yo aquí ya, espérenme, pongo yo un ratito para que me vean la cara y poderles hablar un rato. Bueno, aquí de lo que yo leo, me dicen que la carita, que puede ser un oso también. Son como otros personajes, pero yo los puedo trabajar y compartirlos en vivo. Ya tengo otro trabajo adelantado que yo creo que les comparto la próxima semana, porque recuerden que los miércoles digamos que soy yo y el sábado Sam, o cuando Sam no puede, entonces yo el sábado y Sam los miércoles. Pero bueno, la idea es poderles compartir un proyecto de cada uno, ¿sí? Uno de él y uno mío. Yo ya estoy trabajando el próximo, entonces ese se los estrenaría porque ya está casi listo, entonces ese se los estreno. Y en la siguiente ocasión que me toque a mí, entonces les prometo, si este video tiene digamos la audiencia, las personas me dicen sí, Lili, a mí sí me gusta, te apoyo, te voy a acompañar, entonces nos acompañan, ¿listo? Y yo las hago, voy a mirar los otros personajes, creo que en total serían como 9, serían 4 caritas en ese próximo, creo que serían 4 caritas, que está el oso, la señora Claus, no sé si un gnomo, pero un duende de pronto sí. ¿Cuál otro fue que me faltó? La galleta de jengibre, que la galleta de jengibre es muy fácil, lo que pasa es que yo a veces cuando comparto el uno no comparto el otro, porque es el muñeco de nieve, es igual la galleta de jengibre, pero uno le pone la trencilla acá arriba. Entonces por eso es que yo a veces no los comparto, porque yo digo, ay, es que son casi lo mismo, sino que el uno es cafecito. Pero puede ser una opción para el día de que les comparta. Listo, a mí me gustó las esferitas, les voy a volver a mostrar. ¿Cómo se llama la manito blanca que llevan todos? El peluche, el que les puse aquí, se llama lana ovejera. Esa la consiguen aquí en Colombia en las tiendas del dólar, ¿sí? O Dollar City, voy a decir el nombre. De pronto algún día me patrocinan por estarlos nombrando. De pronto, milagros no faltan. Por aquí les voy a poner, recuerden suscribirse, si no se han suscrito recuerden suscribirse, que es totalmente gratis, los me gusta, el compartir, el dejar comentarios, todo es gratis. Lo único que a veces cuando las personas quieren hacer aportes, pues yo les dejo el mensaje aquí en la parte baja, lo pueden hacer por YouTube, por medio de los super stickers, super chats o super gracias, que son medios confiables, son medios seguros que maneja YouTube para que ustedes puedan usar sus tarjetas débito, crédito o otros medios y puedan hacer aportes al canal, las personas que quieran. Nosotros normalmente nunca les decimos, ay, si no nos ayudan no compartimos, no, porque nosotros tenemos unas ganancias por YouTube. Sí es cierto que últimamente no son suficientes, pero nosotros procuramos invertir parte de esas ganancias en materiales y en cosas para el canal, también para sostener el blog, para las personas que pronto nos acompañan hace rato.
Saben que tenemos un blog, allí tenemos la información de más de 600 trabajos, ahí están los moldes de todos esos más de 600 trabajos, pero eso hay que pagarlo porque se paga un dominio, un hosting, o sea, para que diga arteentusmanos.net tiene que tener pago. Entonces nosotros eso lo hacemos con YouTube. Mil y mil gracias a los miembros del canal que siempre nos apoyan, gracias a las personas que nos regalan los me gusta, gracias a las personas que se suscriben, gracias a las personas que dejan sus comentarios, gracias a las personas que nos acompañan en los chats. Mil y mil gracias. Nos acompañan de muchos lugares, de México, Colombia, por supuesto, que es nuestro país, desde donde más nos ven en estas temporadas. Ya en diciembre, México a veces es el que más nos ve, se pelean allí el número 1, Perú, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, bueno, todo Latinoamérica, la comunidad hispana o hispanohablante o latina, como se identifiquen, de los Estados Unidos. En España nos ven comunidades o personas que viven en Francia, en Italia, en Portugal, en las Islas Canarias. Hassan nos ve desde Marruecos, o sea, nos ven de muchos lugares, y gracias por el apoyo, porque siempre recibimos muchísimo apoyo de todos con sus visualizaciones. Necesitamos que estos videos se sigan viendo, nos sigan apoyando, porque si el canal tiene un decrecimiento, o sea, en vez de crecer, decrece, entonces el tiempo que nosotros dedicamos para hacer los videos nos toca ocuparlo en otras cosas que de pronto sí nos den los ingresos que también nosotros necesitamos para sostenernos, ¿sí? O sea, para sostener el canal, un mejor internet, un mejor equipo, un mejor programa, muchas cosas. Eso también es gracias al apoyo que ustedes nos dan. ¿Listo? Les voy a volver a mostrar los muñequitos para que ustedes los vean. Este video quedó largo, quedó como de 1h30. Espero que sea de mucho provecho. Aquí les voy a mostrar de nuevo para que las vean. Aquí está la del Santa. Les voy a quitar este suscríbete para que puedan verlo. Aquí está el Santa, lo voy a poner así. El muñeco de nieve, el pingüino. Este reno lo voy a poner acá para que se vea más. Miren, ahí está el reno, el pingüino y el Grinch. El Grinch me gustó mucho, tiene una cara así toda picaresca, toda traviesa. Y ese es el trabajo de hoy. Para aquellas personas que me preguntan por los moldes, recuerden que los encuentran en nuestro blog, Arte en tus manos con Lili y Sam, siempre en la parte, siempre en la parte baja. En la descripción les dejo lista de materiales completa y el enlace de los moldes para que puedan descargarlos. Aquellas personas que a veces nos compran, porque a veces hay personas que de pronto quieren que les llegue a su correo electrónico y también viven en otros países y quieren los moldes, tenemos una página en Hotmart, una tienda en línea, y allí también consiguen nuestros moldes. Algunos, cuando son muy sencillos, por ejemplo como estos no los vendemos, por decir así, porque son sencillos, pero de pronto de trabajos que han sido más elaborados, sí los vendemos. Les voy a mostrar, por ejemplo, una de Sam. Recuerden que son digitales, sino que yo la imprimí, ahí se va a ver la luz de la lámpara, yo la imprimí y así quedan impresas. Y yo la empasté también para que no se me dañe. Esta es la número 18, es viejita, pero para que la conozcan y vean cómo es. Ella viene con su portada, sus fotos, su lista de materiales, los moldes. Muchos traen medidas porque a veces no imprimen de manera inmediata, pero con las medidas se guían muy bien. Listo, va así, va todo esto, con las fotos del proyecto, las piezas que se necesitan, fotos, medidas, completo. Como es interactiva, desde un celular o un computador le das clic y te lleva al paso a paso. Entonces así es para que conozcan cómo les quedan las revistas o los moldes cuando ustedes los compran. Y cuando van al blog, pues es igual, digamos que es más o menos el formato, sino que les toca descargar hoja por hoja, hojita por hojita. Esta es, por ejemplo, una de las mías. Esta igual la portada, viene una reseña, por decirlo así, lista de materiales completa, el enlace de los moldes, que como es interactiva, cuando lo visitan en el celular o en el computador dan clic y los lleva al video. Estos son trabajos que hice hace algunos años, pero también hay de proyectos nuevos, con medidas, notas, muchas cositas les pongo yo
en los moldes para que ustedes conozcan nuestro trabajo. Esto es para aquellas personas que quieran colaborar con nuestro trabajo, que quieran comprar algunos moldes. Entonces ya saben, toda la información se la dejo en la descripción. Todo, la información se la dejo en la descripción. Bueno, de nuevo, mil gracias por el apoyo. Yo creo que ya ahora sí me despido para que descansen. Yo también voy a tomar un poquito de agua para descansar un poquito, pero muy feliz estoy por la acogida, la compañía, el apoyo, pero muchas gracias. Faltó la galleta de jengibre, María Isabel. Están pidiendo una parte 2, pero ya con otros personajes. Entonces lo más probable es que tengamos para otro video galleta de jengibre. Lo más probable es que tengamos galleta de jengibre, señora Claus, un duendecito, oso, y miraremos. Si son 4 son suficientes. Bueno, si es 5, pues mejor todavía, porque serían 5 ideas más. Voy a empezar a trabajarlas, y también lo que les digo, depende la acogida de este video y depende los comentarios. Recuerden dejar los comentarios ahora que se termine el video. Yo me despido ahorita en unos 2-3 minutitos. Aquí abajo dejan los comentarios. Y entonces, ay sí, Lili, queremos segunda parte con otros. Mira que allí ya me pusieron la galleta, cascanueces, no, oveja. O pues ya como vamos a ver. Lo que sí pienso yo es que de pronto se adelantaría, dejaría las bases hechas y empezaría con uno para explicar cómo se hacen todas las basecitas, y ya solamente pegar las partes, porque en esta le hice uno a uno. Entonces no sé, me va a tocar ponerles tiempos para que las personas vean esfera Grinch, esfera tal, esfera, me dijeron caritas navideñas. Le voy a poner entonces caritas navideñas. Bueno, ahora sí me despido. Mil gracias por el apoyo, como les digo, a todos. Que Dios les bendiga. Abrazos fuertes, abrazos rompecostillas. Gracias por esos 214 me gustas, por las 62 personas que se encuentran en este momento acompañándome, porque como vieron después quedé solita. Entonces, pero no fue porque Sam no quisiera, sino porque tocaba llevar a Juliana a sus clases de taekwondo. Para los que nos conocen, saben que ella tiene un tratamiento, tiene 2 condiciones, nada grave, todo con buena dieta, ejercicio, todo puede funcionar muy bien, pero entonces hay que hacerlo. No es una opción con nuestra hija, no es una opción que haga dieta, no es una opción que haga ejercicio. Para que ella esté bien, tiene que hacerlo. Entonces por eso se fue. Muchísimas gracias por el apoyo. Por aquí veo que me saludan. ¡Ay! También algo que me gustaría que me dejaran, porque así veo de qué parte nos saludan, aunque yo veo que en el chat nos dicen de te saludo de México, de Perú, de Ecuador, de Costa Rica. Me gustaría que en los comentarios, cuando dejen los comentarios, me digan te acompaño desde Nicaragua, por ejemplo, y si quieren dejar su banderita, dejarla. Te acompaño desde Colombia, de México, de Argentina, de Brasil, porque también de otros idiomas nos acompañan. Bueno, los dejo, ahora sí, me despido porque yo me despido mucho, pero siempre es con mucho cariño, con mucho amor, y espero verlos en un próximo video, aquí en su canal Arte en tus manos. Hasta pronto, y abrazos para todos, que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Besitos para todos. Chao.